Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Ricas Colectividades. Hoy vamos a hablar de 3 países a los que nos une un sentimiento de cercanía, tanto desde lo emocional como desde lo geográfico. Estoy hablando de Bolivia, Paraguay y Perú. Pero bueno, no perdamos más tiempo y le cedo la palabra a Dexter para que nos dé un adelanto de todas las cosas lindas que vamos a ver hoy juntos. Gracias, Pietro. Qué gran expectativa tengo con el programa de hoy, donde conoceremos los platos, las historias y las costumbres que trajeron nuestros hermanos inmigrantes desde Bolivia, Paraguay y Perú. Manjares como el chipá, las empanadas salteñas, primas de las nuestras, el reverencial ceviche peruano, los tiraditos, el histórico chasqui, la sopa paraguaya, la refrescante chicha o el espirituoso pisco van a ser algunos de los legados que nos han dejado estas colectividades en nuestro país. Amigas y amigos, no podía faltar en nuestros recorridos la colectividad boliviana. Estoy en Liniers, en la Feria Latina, y bueno, vine para probar algunos de los platos más representativos de esta colectividad. Así que bueno, hay una amiga que me está esperando, Miriam, en su restaurante, y vamos a ver cómo termina nuestra historia hoy. ¿El barrio cambió mucho desde cuando llegó usted acá? Sí, cambió bastante. En realidad se agregaron más vendedoras, más negocios de la gastronomía boliviana. Acá es donde busco los productos para elaborar la comida que yo preparo en el restaurante. Y en particular vengo para acá a comprar todos los días. Pero usted acá conoce a todo el mundo. Sí, conozco a todos. Porque estoy hace 26 años por acá. Es acá donde yo consigo todos los productos. Por ejemplo, acá Juanito es donde consigo todos los productos típicos de Bolivia, como puede ser los ajís, el maní, el chuño, tamarindo para el jugo de tamarindo, el ají en vaina amarillo para el picante de lengua, el picante de pollo. Tienes aquí la variedad de arroz, como también tienes el chuño por acá y los condimentos que le dan el sabor a todas las comidas. Acá tienes el azafrán, tienes acá los colorantes. Acá tienes y el trigo que se cocina el chairo con el trigo. Las lentejas para el invierno también se usa bastante y el maní para la sopa de maní. Acá consigo todos los productos para elaborar todas mis comidas, las típicas de Bolivia, como por ejemplo el mogonchinche, consigues acá el durazno seco para hacer el mogonchinche, el ají rojo picante, con la cual se hace el picante de pollo, y el ají amarillo, con la cual se hace el ají de lengua, ¿viste? Cuando llegué acá a Buenos Aires, llegué a Liniers, donde empecé con la gastronomía, empecé a trabajar. Lo más importante es de que cuando llegué a Liniers pude ver a mi gente en unos cuantos locales, que no había muchos. Me emocioné tanto que me puse a llorar al ver a la gente de Bolivia. Claro. Me puse a llorar emocionada y buscando trabajo, y donde la cual me acerqué acá a la verdurería que tiene muchísimos años, a la señora Graciela, buscando trabajo. Le dije si no tenía trabajo para mí, que podía hacer cualquier cosa, ayudar en algo. Y la señora me dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes de algo de cocina? Sí, le dije. En el momento dije, sí, ¿por qué? Porque sabía. La señora me mandó acá a Ibarola, donde la cual ahí encontré un trabajo. Después de muchos 2, 3 rechazos, encontré un trabajo donde me inicié. Ahí empecé a trabajar, 9 meses solamente trabajé, mi único trabajo. Con todas las ganas y me independicé. Y empecé a hacer lo mío. Obvio, no empecé con el restaurante, pero empecé de a poquito. Sí, claro. Elaborando en casa y repartiendo en los puestos a toda la colectividad boliviana. Bueno, y así y así se fue dando todo hasta que llegué a tener 5 restaurantes. Bueno, Miriam,
gran recorrido, maravilloso. Conocí el barrio, conocí los productos, conocí los negocios. Sí. Y bueno, y ahora falta una última parte que es la de la prueba de los platos. Probar los platos, degustar los platos. ¿Pasa? Excelente recorrido acabamos de disfrutar. No sé ustedes, pero yo como gran previsor fui tomando nota de cada dato e información que nos dio Miriam. Por lo que mientras preparo el changuito para salir rumbo a la feria, vamos al búnker de Pietro a conocer cómo, cuándo y por qué llegaron los bolivianos a nuestro país. Diego, qué lindo tenerte nuevamente acá en el programa, qué lindo que nos expliques a tu manera las cosas que sabes. Y bueno, hoy te necesitamos más que nunca, porque tenemos que hablar de, bueno, de tres países que son muy cercanos por diferentes motivos que seguramente vos nos vas a explicar. Así es, siempre un placer compartir estas pasiones de la historia y la gastronomía, Pietro. Bueno, Bolivia, un país muy importante en lo que es la historia de la República Argentina, si nos vamos más allá. ¿Te acordás el Camino Real, el famoso Camino Real, espectacular, que atraviesa tantos pueblos con las postas? ¿A dónde va? Justamente al Alto Perú. La zona del Alto Perú, lo que es el actual Bolivia, el norte de la Argentina, era quizá el lugar más rico en una etapa del virreinato hasta que se consolidó la aduana y el puerto de Buenos Aires, la centralidad en Buenos Aires. Así que eso es lo primero. El Alto Perú ha sido muy importante para la historia argentina y desde ya, a lo largo del tiempo, fue generando estas interacciones. Primero comercial, productiva, los metales preciosos, el comercio y también corrientes migratorias que obviamente se van fortaleciendo a lo largo del tiempo. Y desde un punto de vista temporal, ¿cuál fue la secuencia? ¿Cuándo empezó, a partir, digamos, de ese acontecimiento histórico importantísimo para toda la región? Bueno, pero la inmigración boliviana en nuestro país, ¿cuándo empezó? Bueno, justamente estamos muy unidos por razones históricas, porque fuimos parte de lo mismo durante la etapa de la colonia, y luego sí las inmigraciones que remiten en el siglo XIX y especialmente XX, a la zona limítrofe. En primer lugar, a la zona limítrofe de lo que es Bolivia con la Argentina, provincias de Jujuy y Salta, y a partir de 1960 se convierte en una inmigración más urbana, que busca llegar a las zonas urbanas por motivos laborales. Y ahí aparece una actividad que es dominante en el caso de los bolivianos, que es la construcción. Son muy hábiles en ese tema. O sea que salieron del ámbito rural y finalmente se metieron en las ciudades, bueno, para ejercer ese oficio, bueno, que saben manejar muy bien. Así es, y se comenzó a convertir en una corriente persistente de inmigración desde ya, teniendo que salvar los obstáculos de todas las inmigraciones, como hemos hablado en el resto de los programas. Los bolivianos han tenido y siguen teniendo alguna condición de resistencia, de discriminación, traen otra cultura, una cultura que es parte de la nuestra, por esa razón histórica, pero que también es diferente, ¿no? Quiero recordar que Manuel Belgrano, cuando en el Congreso de Tucumán propuso cómo organizar el país, él habló de una monarquía, y de una monarquía con un rey inca. Con eso él quiso denotar las ganas que tenía la élite de la época de tener una forma de gobierno que incluyera al Alto Perú. Bueno, y desde ahí todas estas corrientes inmigratorias que tienen mucho que ver con nosotros y que también dejan muchas señales de identidad. Te voy a contar algo. La tenemos acá. Esta es una salteña. Es boliviana, pero se llama salteña. Empanadas son. Son empanadas típicas, una de las empanadas típicas de Bolivia. Y bueno, pero toman un nombre, una denominación que remite a nuestro país. Bueno, eso demuestra una vez más que existe evidentemente un vínculo estrecho entre los dos lugares. Y la historia es interesante, porque en la época de Rosas hubo un sector de la sociedad que tuvo que irse de Salta. Y bueno, finalmente decidieron ir a Bolivia y se instalaron en Potosí. ¿Qué pasó ahí? Estas personas no tenían recursos para poder vivir. Y entonces empezaron a dedicarse a la venta de las empanadas típicas bolivianas. Entonces, con el pasar del tiempo, los pobladores locales empezaron a asociar su empanada con los vendedores que eran salteños y empezaron a decir: vamos
a lo de los salteños a comprar nuestras empanadas. Y finalmente quedó ese vínculo y la empanada tomó esa denominación. Pero vos seguramente sabés un poco más sobre el origen, sobre los recetarios, sobre cuándo empezó a aparecer. A mí me han contado empanada. que hay recetarios que son de la época de la colonia, ya lejos en el tiempo, siglo XVIII, ¿no? Sí, es así. En Potosí hay recetarios que demuestran la existencia de esta empanada muy especial. Es una empanada que tiene características muy peculiares. ¿Relleno cómo es? ¿Y la masa? La masa es una masa muy distinta a la que nosotros conocemos. Es una masa que parecida a la que los franceses denominan sablé. O sea, es una masa más espesa, no tan hojaldrada como podrás ver. Tiene un color, bueno, que le regalan las especias. Y en su interior tiene elementos que son americanos, o sea, tiene el ají y tiene la papa. Por supuesto hay de pollo, hay de carne, hay sin carne, pero una de las características es que tienen mucha humedad. ¿Pero por qué? Porque originariamente se agregaba, parece raro pero es así, ese es el motivo por el cual la masa es tan espesa, se agregaba caldo. De hecho, se llaman también empanadas de caldo. ¿Por qué? Porque a esa altura, a los 3.000, 4.000 metros, bueno, se necesita algo reconfortante. Y ese caldo caliente adentro de la empanada, bueno, solucionaba el problema. ¿Y son picantes? Sí, pueden ser muy picantes. Así que, bueno, acérquense, acércate en algún momento, la tenés que probar porque son extraordinarias. Las salteñas que tienen mucho de bolivianas. Así es. Qué orgullo para los salteños exportando el nombre de su empanada a la hermana tierra boliviana. Pero ahora regresemos con Pietro y con Miriam, que después de la recorrida por la feria van a mostrarnos los deliciosos platos que aporta la colectividad de Bolivia a nuestra gastronomía. Estoy sediento y estoy empezando a tener un poco de apetito. De apetito y sed. Bueno, Prieto, yo te invito el jugo tradicional de Bolivia, que se llama el mogonchinche, para esa sed después del recorrido. El jugo de mogonchinche se llama así porque el durazno es seco y luego hervidos con canela, clavo de olor, que esto es lo típico de Bolivia. Delicioso. Delicioso, sí. Servite. Así que bueno, ahora servite. un primer brindis. Muchas gracias, servite. Esta es una embajada gastronómica de Bolivia en Buenos Aires. ¿Cuándo empieza la historia de este local? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Yo hace 26 años que estoy acá en Buenos Aires. Me vine a la Argentina. 15 años estoy con la gastronomía, con los restaurantes, con mis platos que conozco típicos de Bolivia, para que todo el que guste de Bolivia, o argentinos, peruanos, de toda índole vengan a disfrutar y conocer la gastronomía boliviana, ¿verdad? ¿Y esta receta, Mina, son recetas de familia o son recetas que usted, digamos, reunió dentro de su menú para representar una parte importante de las recetas de Bolivia? Bueno, uno va desde chica conociendo su comida tradicional, a uno le tiene que gustar la gastronomía para poderlo hacer, y donde la cual a mí me gustaba la gastronomía, me gusta, y lo empecé a hacerlo acá en Buenos Aires. Son mías, los toques que yo les doy son algunas modificaciones que lo he hecho, los doy el toque perfecto y les encanta, obvio, a la gente y así. Así es. Así es. Lo tradicional en Bolivia es comer en la mañana. En Bolivia se come en la mañana las salteñas picantes y sin picantes de pollo, tienes también de carne. Y estas empanaditas tenemos las de queso y las hojas de las pucacapas. Muy bien, entonces, bueno, esta es la parte de la familia de las empanadas, digamos. Bueno, y ahora empezamos con la munición pesada, con estos platos maravillosos. Sí. Bueno, ahí al fondo, ¿qué tenemos? Sopa de maní. Esa es súper típica. Bueno, ahora, este plato, por ejemplo, me parece fantástico. El charque, este charque tradicional comer los días domingos, los días que uno sale en familia en Bolivia. El pique a lo macho también se come los domingos, fines de semana, platos para comer en familia, fines de semana. Y ahí tenemos el picante mixto que lleva lengua y pollo.
Bueno, Miriam, gracias por este viaje extraordinario dentro de algunos de los platos de vuestra cocina. Es emocionante encontrarme con estas recetas en este barrio y en este restaurante. Así que bueno, muchas gracias por atendernos. Sin dudas, acabamos de vivir una experiencia formidable. La comida boliviana es una verdadera explosión de colores y sabores para exaltar nuestros sentidos. Pero antes de seguir, le voy a pedir a Miriam que nos cuente una frase de su infancia que le decían sus padres al terminar de comer en idioma quechua. Bueno, mi mamá y mi papá, cuando yo era chica, decían esta frase: Jamuichis mi kungichis, chantapujlanguichis. Entonces, la cual quiere decir, vengan, van a comer, luego van a ir a jugar. Hermosos sonidos tienen los idiomas de nuestros pueblos originarios. A lo largo de este programa ya iremos descubriendo más sobre ellos. Pero ahora es momento de aprender un poco de historia. La historia que nos une con el gran pueblo paraguayo. Así que escuchemos atentamente a Pietro y a Diego. Bueno, Diego, llegó ahora el momento de otro pueblo hermano, otro pueblo cercano, que es Paraguay. Así es, y tengo que hablarte, Pietro, de dos guerras. Una muy dolorosa para el Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, donde se unen Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay por cuestiones políticas geográficas, disputas territoriales de donde estaban los límites. De hecho, de esa guerra surge la presencia en el territorio argentino de lo que hoy es Misiones y parte de la provincia de Formosa. Una guerra muy cruenta, Pietro, muy. Muchos muertos. Muchos muertos, un golpe para el Paraguay. Además, casi se quedó sin varones el Paraguay de esta guerra, que duró 5 años. Se recuerda una frase de Mitre cuando dijo: en 3 meses en Asunción, porque pensaba que realmente iba a ser una guerra corta y terminaron siendo 5 años. Distrajo totalmente a la República Argentina invertir tanto dinero en esta guerra y golpeó fuertemente al Paraguay. Y la otra es en 1947, que es una guerra civil dentro de Paraguay, que además en ese momento en la Argentina había un crecimiento económico, productivo, industrial, que era tentador para la emigración, ¿no? Así que mencionar estas dos guerras como dos fenómenos de la historia y que también van generando una migración del Paraguay a la Argentina, producto de lo económico, donde arranca por la zona fronteriza, por las provincias argentinas fronterizas de Paraguay, pero luego se hace mucho más presente en los centros urbanos. Es una colectividad que, bueno, finalmente llega históricamente desde un punto de vista temporal, ¿cuándo? Más o menos, ¿cuándo empieza esta inmigración fuerte? Bueno, lo más fuerte es en esta etapa de crecimiento industrial de la Argentina, que es en los 40, ¿no? De hecho, un dato, entre el 47 y el 60, Buenos Aires duplica la cantidad de residentes paraguayos. O sea, viene una corriente enorme, muy fuerte, y ahí, por supuesto, oficios muy tradicionales como también la construcción y también servicios, empleo doméstico. Escuchando momentos no tan felices para nuestros pueblos, pienso qué suerte que dejamos diferencias de lado y que hoy por hoy, la verdad, convivimos en paz con nuestros países hermanos. Así que vamos a cruzar la frontera para acompañar a Pietro en su nueva aventura, donde conoceremos la historia de Eva, que nos develará la manera tradicional de hacer un auténtico chipá o chipa, que es tan nuestro que se vende en restaurantes, kioscos y hasta en cafeterías. No hay nada mejor que un mate cocido con azúcar quemada y un chipá. Chipá, comida antigua, comida en algún punto ancestral. Bueno, los indígenas guaraní cocinaban un pan parecido, rallando la mandioca, aplastándola, colocándola en una hoja de plátano o de maíz y la cocinaban sobre las cenizas. Bueno, más tarde llegaron los españoles, en la época criolla, se sumaron otros ingredientes, la leche, el queso, para transformarse en el chipá que conocemos hoy en día. Bueno, vamos a ver cómo se preparan. Eva me está esperando en su cocina y bueno, y seguramente nos va a preparar un chipá de manual.
Bueno, Eva, momento importantísimo. Muy. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos un ícono gastronómico de tu país querido. Sí. Y me da mucha alegría verlo en cualquier lado en Buenos Aires. O sea, los chipá están, o sea, se difundieron de una manera extraordinaria. Así ya es. son parte de la cotidianidad de muchísimos porteños y argentinos. Así que bueno, pero es bueno saber cómo se prepara un chipá de verdad. Sí, ahora lo vamos a preparar juntos. Muy bien. Harina de mandioca, huevo, queso campo, leche, si es que hace falta, no necesariamente, sal y el Materia aceite grasa. vegetal. Sí. Muy Así bien. que bueno, empezamos. El queso tiene que ser bastante porque es el que le da el sabor. Sí. Y también tiene que ser un queso más o menos estacionado. Le vamos a dar la forma del famoso Sí. chipá argolla. Bueno, así que vamos al horno. Sí, y esto así como está, lo llevamos al horno. Horno fuerte. Fuerte. Tiene que Horno dar el fuerte golpe. porque allá se hace en el horno en el tatacuá, Ok. que es el horno de barro con fuego. Salió chipá. Los vuelos desde acá. qué Sí, maravilla. sí, calentito, calentito. Espectaculares. Bueno, lo ponemos por maravillosos. aquí. ¿Cuándo empieza esta historia? La historia de este local y cómo empieza. El local está hace 14 años y la historia con el tema de las comidas típicas hace 2 años. Es algo que yo tenía en mente hace mucho, que lo quería hacer para mis compatriotas, que tengan un lugar donde venir a comer su chipaguazú, su sopa, su boriborí. O sea, tu origen es paraguayo, obviamente, pero bueno, vivís en Argentina, trabajás en Argentina. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nace? Y mira, nació en una aventura que yo quise venir a trabajar acá para progresar, para conocer también otro país, y como yo soy del campo en Paraguay, no tenía tanta posibilidad de progreso. Y bueno, vine y a los poco tiempo se me dio por el tema de la gastronomía, dije esto es lo mío, trabajé de moza y empecé a aprender y acá estoy. Este es el chipaguazú, que está hecho de choclo, queso y huevo. Y lo llamamos chipaguazú porque lo hacen en una bandeja y guazú significa grande. Ese es meyú. Meyú, que es la misma mezcla del chipá, pero se le agrega un toque de harina de maíz. Bueno, acá tenemos Esa es la mandioca. la mandioca. Eso es es el alma de muchos platos, Sí. ¿verdad? Sí, se preparan muchísimas cosas con la mandioca, pero nosotros lo usamos como el pan. Bueno, este es otro rey de la cocina paraguaya, Sí, ¿verdad? el famoso boriborí. Boriborí. Sí. Sería como un ñoquis para nosotros, pero está hecho de harina de maíz. La pelotita de harina de maíz que le dicen algunos. Bueno, Eva, hemos llegado al final de nuestro recorrido, de nuestra excursión cultural, gastronómica, sobre algunas de las comidas de Paraguay. Difundir la cultura del país de uno en otro país es algo muy importante, Sí. porque para vos es anclaje a la memoria, a tu cultura, tradición, la familia, etcétera, pero también es una tarjeta de presentación extraordinaria que tenemos acá en Buenos Aires y que podemos disfrutar. Ahuillén debe, Eyujaguere, Cherugapeche visita. Muchas gracias por venir en mi humilde lugar. No, gracias a vos y a toda tu familia, a tus colaboradores. La verdad que son muy gentiles y el sonido de ese idioma es Sí. extraordinario. Ahuillén. Maravilloso. Ahuillén. Es como el sonido del arpa paraguayo. Sí, la verdad. así es. Gracias. Gracias. Qué emoción me despierta esta perla que nos regaló la colectividad paraguaya. Les digo que soy tan fanático del chipá que a veces me siento más paraguayo que el mismísimo José Luis Tú no has ganado nada, Chilabert. Pero hay mucho más para conocer de esta gran colectividad, como por ejemplo esa delicia que ya estoy viendo sobre la mesa. Bueno, Diego, hablemos un poco de las características específicas de este flujo migratorio. ¿A qué se dedican estas personas? ¿En qué se especializan? Bueno, comienza siendo una inmigración más homogénea, más vinculada a los varones, a lo masculino, luego aparecen las mujeres, aparecen las redes familiares, se hacen presentes
fuerte en los centros urbanos de la mano de su cultura del trabajo. Un pueblo que busca progresar y que sabe trabajar. Por ejemplo, en la construcción, eso es muy habitual. Y además vos ves sus casas, que están bien hechas. En barrios a veces populares, una casa muy bien hecha porque tienen el oficio de la construcción. Y ni hablar las mujeres más dedicadas a los servicios, a cuidar gente, adultos mayores y como empleadas domésticas. Así que esto quizás es lo que define un poco a una inmigración que se hizo muy presente en la Argentina y que ya es parte también de nuestra identidad, ¿no? Tiene mucha vocación de trabajo y también... Y son muchos además. Así es. Algunos números hablan oficiales de 250.000, pero extraoficialmente se habla de hasta 500.000 paraguayos en lo que es hoy la República Argentina. Extremadamente grande, sí. Bueno, además del tema histórico, social, laboral, de cómo estas personas lograron tener nuevos horizontes acá en el país, bueno, obviamente tienen también el mérito, desde mi punto de vista, de ayudarnos a incorporar algunos de sus platos típicos. Y hay uno sobre el cual yo tengo una duda y yo estoy seguro que vos me vas a ayudar a despejar. ¿Qué tenemos acá? Se escuchan unos tiros. Estamos en la chacra de Caseros Histórica, Monumento Histórico Nacional, que es parte del Colegio Militar. Esto es un colegio, es una escuela de oficiales del Ejército Argentino y Pietro están practicando. Están practicando. Están los estudiantes practicando tiro. Así es, así bueno, los vamos a acompañar con nuestra charla. Bueno, y hablando... Tema del acento. Así es, ¿dónde ponemos el acento? ¿En de chipa ese o chipá? Panecillo, no sé si se puede definir así, delicioso, bueno, que hoy en día es parte de nuestro día a día. Una masa que integra al queso. Así es. Que lo aglutina, es parte de lo mismo, ¿no? En cualquier barrio de la capital federal, del conurbano bonaerense, en las zonas fronterizas con Paraguay, donde hay muchos paraguayos, vos entrás al barrio y eso es lo que está para el encuentro, ¿no? Para compartir un momento con amigos, con el matecito, y claramente los argentinos solemos decirle chipá. De hecho, hay comercios de chipá en todos lados, en los barrios. Ya se ha argentinizado el chipá. Ellos, los paraguayos, le ponen el acento en otro lugar, le dicen chipa. Bueno, y hay otra especialidad que de a poquito empezó a entrar dentro del conocimiento gastronómico que tenemos sobre este pueblo querido, que es, bueno, que es esto, que es la sopa paraguaya. Qué maravilla, porque uno escucha la palabra sopa y piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. Y te encontrás con esto, ¿qué es? Parece más una tortilla. Es casi un bizcochuelo, ¿no? Casi un bizcochuelo, bueno, que como muchas veces pasó y pasa en la historia, nace, dicen, por casualidad, ¿no? Parece que el primer presidente constituido de Paraguay, López, amaba y solía comer un plato que tenía algunos de los ingredientes que tiene el chipá. Básicamente la leche, la harina de maíz, la cebolla y el queso. Bueno, como en una situación muy parecida a la del dulce de leche, bueno, aparentemente la cocinera, bueno, no hizo bien los deberes y agregó más harina de maíz de lo que se necesitaba. Y finalmente, bueno, esa sopa que originalmente era muy caldosa, finalmente se transformó en algo con una textura mucho más espesa. Y a eso sumamos que la dejó cocinar demasiado y bueno, y el resultado de ese error, bueno, es este. El presidente prueba el plato y queda encantado. Así que bueno, al punto tal que se transformó en un asunto nacional. Así como sí. Esto es patrimonio nacional. Patrimonio intangible de la cultura paraguaya. Mira vos. Nacional. Impresionante. Qué suerte tuvo la cocinera que por error creó la sopa paraguaya. Yo, cuando me mando una macana en la cocina, lo único que creo es humo, olor a quemado y disgustos. Pero dejemos mis problemas culinarios de lado y sigamos con el programa. Les propongo ahora que conozcamos cómo se dicen algunas palabras en guaraní. Huinti, Chipá, Yapepó, Cosereva, Cabo, So, Tatapú, Cupa, Yopará, Quimbe. Ñandú. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial, pero por favor no se vayan porque hay mucha más historia rica colectividades para disfrutar.
Amigos, la travesía apenas está comenzando. Ya recorrimos las comidas y tradiciones de las colectividades boliviana y paraguaya. Y a la vuelta de un brevísimo corte, seguimos viaje hacia la majestuosa gastronomía peruana que llegó a nuestro país. Ya volvemos con mucho más historias ricas. Amigas y amigos, aquí seguimos con mucho más. Bueno, Diego, tercera etapa. Esta vez hablamos de Perú, de los peruanos. ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? Bueno, voy a marcarte, Pietro, algunas etapas, algunos momentos, por lo menos 3, arrancando por los 50, 1950, donde el fenómeno inmigratorio tiene que ver más con personas jóvenes y educadas, o que buscan educación. Personas de clase media, media acomodada de Perú, que ven en la Argentina una oportunidad de desarrollo, de progreso, de educación de sus hijos en las universidades justamente de la Argentina. La UBA, además, sabemos que es una universidad muy abierta, como lo es la Argentina también. Y ahí se instalan muchos en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, que además son ciudades que tienen fuertes universidades. Después ya nos vamos a 1980 y ahí hay un hito. Esa es una segunda etapa. Así es. Un hito que es la inestabilidad política institucional que tiene Perú con la guerrilla, Sendero Luminoso. Y eso hace que ya los migrantes puedan ser más de clase trabajadora, buscando una oportunidad, buscando cumplir un sueño, no tanto como era antes la clase media o media acomodada. Y eso después se va profundizando en los 90. Recordemos la Argentina de los 90 con la convertibilidad del 1 a 1, ese dólar barato, ese trabajo que se hacía acá, era la oportunidad de comprar dólares. Vos pensabas, trabajabas en pesos, los pasabas a dólares automáticamente y eso generaba la posibilidad de enviar remesas a los parientes en el Perú. Así que, y de ahorrar y de construir algo en el país natal. Mientras termino de incorporar estos nuevos conocimientos sobre los momentos y las causas por las que llegaron los inmigrantes peruanos a nuestro país, me voy preparando porque en la historia que viene seguimos con la temática y vamos a disfrutar de platos tradicionales, música y danza típica del Perú. Así que a mi juego me llamaron Pietro, Música Maestro. Amigas y amigos, estoy acá en el barrio Villa Santa Rita de Buenos Aires y quiero compartir con ustedes un día muy latino. Pensándolo bien, más que latino, peruano, porque vamos a descubrir el baile más tradicional de esta colectividad, la marinera. Pero no solamente baile, también comida. Y los platos típicos que acompañan la fiesta muy pronto van a estar acá con nosotros. ¡Vamos! Julio, estamos en esta fiesta maravillosa, la fiesta de la marinera. Es tu primera vez acá, ¿verdad? Primera vez con Heynor, o sea, una invitación la primera vez. Así que igual julio es el mes patrio para los peruanos, celebramos las fiestas patrias peruanas. Y la comida no puede faltar. Y la comida acompaña, ¿no? La comida infaltable, más con los platos que hemos traído esta vez, como ceviche, como causa, como una pollada muy familiar, unos anticuchos de casa, de hogar. Y tenemos también un arroz con mariscos más sofisticado de un restaurante, ¿no? Bueno, son los platos más tradicionales, o sea, que despiertan el sentido de la identidad de esta colectividad. ¿Cómo? El recorrido arranca sí. Por acá. Acá tenemos los ingredientes para el ceviche. Acá vamos a empezar con el ceviche. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Pero particularmente lo que hemos hecho, esta es la cocina peruana. Muchos ingredientes, muchos sabores, muchos picantes, colores. O sea, eso es la cocina peruana, ¿entendés? Y sobre todo la frescura que manejamos con los productos, ¿no? En este caso tenemos un pescado, vamos a manejar lisa en este caso, bien que es un pescado fresco, del día, cebolla, camote glaseado, lechuga, para acompañar unas canchitas y lo que es picante, ¿no? No falta nada, ¿eh? ¿Qué picante tenemos hoy en día acá? En este caso hemos traído para el ceviche es el ají limo. El ají limo lo hicimos del ají putaparioque, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces ceviche, causa. Ceviche, causa. Vamos a tener
Vamos a tener una pollada, pues la pollada es como le repito, ¿no? Es un plato muy sencillo, muy humilde, pero de sabor, de abundancia, que se acompaña generalmente con ensalada y con papas cocidas. Ingredientes principales de la pollada. El pollo tiene que ser pata, muslo o pecho. Y el tema es la maceración, que es una maceración de un día para otro. Y ahí está incluido el ají panca, que es el ají colorado, que se desvena, se saca el picante. No pica esto, ¿eh? Después tenemos unos anticuchos. El anticucho de corazón. Adoro. Bueno, ahí también el condimento es fundamental. Claro, también tiene una maceración de un día para otro, ¿no? Es la mejor manera que ¿Cuál es, en tu opinión, la fórmula perfecta para condimentar los anticuchos? O sea, para la maceración. ¿Qué es el ingrediente que no puede faltar ahí? El ají panca. Sin ají panca y sin el ajo no hay anticucho. ¿Comino agregás o no agregás? Sí, comino, pimienta. ¿Vinagre? Vinagre. Bueno, entonces anticucho, y ahora llegamos a la parte, bueno, de la bebida, acá. Pero déjame decirle que también tenemos un plato. No. Un plato a base de mariscos. Muy bien. Un arroz con mariscos netamente peruano, ¿no? En este caso, de la costa. De la costa. Mariscos frescos, tipo paella. O sea, ese es el arroz punto de arranque de un buen arroz con mariscos peruano, ¿cuál es? Tiene que ver el aderezo mucho. Obviamente, el ajo siempre, ¿no? El que sabe, obviamente, un cocinero que sabe de cocina siempre va a empezar por ahí, por el ajo, ¿no? Después, y tenemos... Esta es la chicha, entonces. Esta es la chicha morada. Chicha morada, Sí. muy bien. Y bueno, y esa maravilla. Y llegamos a un cóctel muy tradicional, un pisco sour. Y se acompaña en el momento ideal para celebrar, para acompañar con un amigo, brindar. Y más en estas fiestas patrias, ¿no? Y justamente acá vamos tenía a brindar, entonces. un pisquito. Sí, Es eso un es pisco fundamental. batido. Así que bueno, va a ser un brindis fabuloso, un brindis para esta comida extraordinaria. Eso nunca tiene que faltar. Color y sabor. Este para celebrar con unos amigos. Gracias. Bueno, brindemos para esta fiesta extraordinaria, para la cocina de Perú, para la cocina de Perú en Buenos Aires y para esta fiesta de la marinera acá en Buenos Aires. Salud, y vamos por Perú y por la gastronomía peruana. Así es para siempre. Salud. La gente está feliz, los bailarines están expectantes. Es la marinera, todo está alrededor, gira alrededor de la marinera. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco más acerca de este baile extraordinario, ícono de Perú. Jainor, podríamos decir que estás en tu salsa, pero en realidad no estás en tu salsa, estás en algo mucho mejor, que estamos en tu marinera. Esta es la fiesta de la marinera, ¿es cierto? Así es, cierto. Esta es la fiesta de la marinera acá en Buenos Aires, Argentina. El baile, quizás el baile más típico o más popular, mejor dicho, de Perú. ¿Qué representa la marinera, digamos, para los peruanos? La marinera está considerada como la danza nacional del Perú, el baile nacional del Perú. Es un baile que está a nivel mundial hoy en día y la verdad que está creciendo mucho, está expandiendo mucho, así como el tango acá en Argentina. Es un baile característico del norte del Perú, porque lo que hacemos nosotros es la marinera norteña. ¿Cuál es el elemento más característico de la marinera? ¿Qué es el pañuelo, algún paso especial, la distancia entre los bailarines? No, es más que todo el mensaje que hay como baile en pareja, ¿sí? Y el pañuelo es característico porque es la parte que da el mensaje entre el varón y la dama y todo ese tipo de cosas. ¿Hay un vínculo entre la comida y la marinera o no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el tema del vínculo con lo que es la comida en sí, no. Pero esto es una cosa muy interesante. Yo, por ejemplo, acá percibo mucha alegría, mucha energía. Exacto. Y bueno, y eso creo que se debe también al hecho de que están muchos jóvenes, muchos niños, o sea, y evidentemente, bueno, es algo que les interesa. La mayoría de niños son niños argentinos, de papás peruanos, ¿no?
Entonces esa es como un tema pendiente de los padres, ¿no? Estando fuera de nuestro país, decir, bueno, yo en su momento quise aprender a bailar marinera, pero ya que yo no pude, tengo la posibilidad de que mi hijo baile marinera. Y como verás, mira, ellos son argentinos, y les gusta, y están acá, y mira toda la producción que tienen ellos mismos y todo eso, así que... Cuánto talento regaron en la pista esos concursantes y cuánto talento desparramó sobre las mesas Julio con sus preparaciones tradicionales. Danza y cocina, dos talentos de los que carezco pero que me encanta disfrutar. Y hablando de disfrutar, volvamos al búnker de Pietro, que ya tiene preparada una rica bebida para matizar la charla sobre la historia que une a la Argentina con el Perú. Bueno, Diego, una de las características culturales que tienen los peruanos es que tienen un enorme sentimiento de pertenencia por su gastronomía, por su comida, por su receta, por su comida típica. ¿Por qué? Porque es una comida antigua, porque tiene raíces antiguas y esas raíces quedaron. Y entonces como que hay una vocación, te diría yo, genuina hacia todo lo que es la gastronomía, su difusión, dar a conocer justamente los platos más típicos y representativos, y lo hacen con un amor y una pasión que realmente me emociona. Y además uno ve hoy en todo el mundo como una señal de identidad gastronomía peruana, Es un tema de Estado, es una política de Estado que empezó aproximadamente hace 20 años atrás, cuando Bernardo Rocarrey, que es un empresario de la comunicación, bueno, es el dueño del comercio, de canales de televisión, etcétera, y en Perú, pero es un amante de la gastronomía de su pueblo, bueno, decidió que había que impulsar con fuerza bueno, esta gastronomía peruana, y finalmente, bueno, justo coincide en la época de un gran cocinero que es Gastón Acurio, y creo que los dos, juntos por supuesto con otros cocineros, etcétera, bueno, fueron, te diría yo, los protagonistas del comienzo de esta movida grande que hoy en día es algo mundial. Un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial. ¿Y esta bebida que tenemos acá qué es, Pietro? Bueno, esta es, te diría, una bebida sagrada, es la chicha. Se hace con maíz morado. El maíz morado es típico de Perú y de muchas zonas de la cordillera. Y bueno, y tiene una inserción, este alimento tiene una inserción histórica dentro de la cultura peruana. Además, anterior a la llegada de los españoles. Se considera una bebida sagrada. Antiguamente se hacía fermentar un poco para potenciar su sabor. Tiene características antioxidantes. Muchos sostienen que es muy beneficioso para la salud. Bueno, quiero hablarte de historia, porque nos unen muchas cosas al Perú. Algunas más cercanas en el tiempo, como fue la posición que adoptó Perú en el gobierno de Belaúnde Terry en apoyo a la Argentina en la época de Malvinas, cuando la Argentina, en ese caso una dictadura, busca recuperar las Malvinas, y enfrente había un poderosísimo ejército, el ejército inglés, y había una primera ministra que era muy fuerte, muy firme, Margaret Thatcher, y Perú tuvo esa actitud con la Argentina que no tuvieron otros quizá países de la región. Pero más allá en el tiempo, más lejos en el tiempo, tenemos que hablar de San Martín, Pietro. Sí. ¿Qué tiene que ver San Martín en esta historia? Y tiene que ver mucho con Perú, porque es el libertador del Perú y también de Chile. Y esto nos lleva a hablar del cruce de los Andes y de esa gran estrategia militar que fue pensada porque si no, no había otra manera de lograr la independencia. Cuando lo que hoy es la Argentina inicia el periodo de justamente independizarse, lo primero que hace San Martín es reclama que se declare la independencia en Tucumán, porque él no podía hacer la guerra, o sea, hacer el cruce de los Andes como un bandido si el país no había declarado su independencia. Y eso es lo que ocurre en el famoso Congreso de Tucumán en 1816. Con esa declaratoria emprende el cruce de los Andes, que fue una táctica militar increíble. Vos pensás que si lo que hoy es la Argentina buscaba lograr la independencia militarmente por lo que es el centro y el norte del país, ahí estaban los realistas. ¿Quién los estaba conteniendo? Güemes, el famoso salteño, ¿no?
pero claramente era muy difícil poder avanzar por ahí, porque es donde estaban más fuertes los realistas en lo que es el centro y norte de lo que hoy es la Argentina. Y él ideó esta genialidad difícil de hacer, que es cruzar con un ejército enorme los Andes, y lo hizo. Y obviamente primero libera Chile, y luego llega a Lima, Perú, y se convierte también en el libertador. La fecha es 28 de julio de 1821. Imagínate la Plaza Mayor de Lima con miles de personas que se sienten liberadas por José de San Martín, que además luego se convierte en el protector del Perú, porque la situación era muy inestable, así que él quería quizá retirarse, pero muchas personas le sugirieron que se quedase como protector, gobernando la zona hasta tanto se estabilizara, y realmente en esa condición hizo muchas cosas por el Perú, por la gente del Perú y además por los más humildes. Diego, confieso que tu precisión y tus relatos me emocionan. Gracias, Pietro. Yo que me agito subiendo 2 pisos por escalera acá en la redacción del canal, no puedo dejar de imaginarme lo que debe haber sido subir esa cordillera. Siempre presente, querido don José, que además liberó a un pueblo con el que nos une tanto, un pueblo con una historia milenaria que se sigue reinventando en sus platos típicos, siempre explorando nuevos rumbos e interpretaciones. Acompañemos a Pietro ahora para ser testigos en primera persona del proceso que hace Guillermo con sus originales búsquedas. Amigas y amigos, estoy en el microcentro porteño y tengo un objetivo específico: visitar a mi amigo Guillermo Roque, el chef de uno de los restaurantes que mejor interpreta la cocina peruana contemporánea en Buenos Aires. Síganme. Muchas gracias por venir. Vamos a enseñarle a hacer el chaufa aeropuerto. El nombre del chaufa aeropuerto requiere, la creación es, en Perú se usa mucho la comida cantonesa o china. Realmente no adopta el nombre de chino como en otros países, sino le hacemos el nombre chifa, que es la fusión peruana con la cocina cantonesa. Nosotros lo hacemos con pollo, pero también le agregamos pasta frita, le agregamos verduras, va encima una tortilla de huevo, que normalmente la tortilla en el chaufa va dentro del plato. Nosotros lo hacemos en tanta con la tortilla por encima, una tortilla babé, y la acompañamos con una salsa Nikkei. Los chinos en sí llegaron al puerto del Callao, que está en Lima. Entonces se expandió más que todo en Lima, en el Callao, en sus alrededores. Pero ahora, después de tantos años, hay en toda parte del Perú, hay los chifas. Muy bien. Entonces, pero lo tradicional está en Lima y en el Callao. Y ahora la quinoa. Esa es la parte, digamos, novedosa, contemporánea, ¿no? La fusión de la quinoa, que normalmente antes no se utilizaba mucho, ahora lo estamos utilizando. Bueno, entonces es el arroz, el típico arroz que se une con la quinoa, es ese alimento ancestral latino. Es fabuloso, espectacular. Y en la mesa le vamos a terminar con la salsa Nikkei. Muy bien. Vamos a la mesa. Vamos a la mesa. Bueno, entonces arriba de la tortilla vamos ahí metiendo esa salsa Nikkei fabulosa. Sí, es una salsa Nikkei que está a base de caldo de pollo, una salsa que se llama sweet chili, que es influencia china, que usamos los contrastes que tiene el sabor con el caldo de pollo, aceite de sésamo también de la salsa. Cuando lo mezclamos, le da un sabor único al chaufa. O sea que, bueno, es latino-asiático, 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 que siempre se suma y se superpone. Así es. Así que, bueno, un plato fantástico. Sí, los sabores en la boca son únicos. Maravilloso. Bueno, y para acompañar estos platos, bueno, creo que el pisco es parte de la casa. El pisco es el ADN del peruano. Acá tenemos una degustación, que es una de maíz morado, que es a base de maíz morado, de maracuyá, y el tradicional, que es pisco con zumo de limón. Una trilogía fabulosa. Muy rico, una combinación perfecta. Una empanada de lomo saltado, que el lomo saltado es un plato emblemático, típico, tradicional de hace muchos años. Causa tradicional, la causa es una masa de papa que viene de la época de la guerra con Chile. Nació por el hecho de que salían las mujeres para recaudar dinero, salían
vendiendo una masa de papa prensada con un poco de ají y toques de limón, y que comenzaban a gritar por las calles, por la causa, por la causa, por la causa. Un formato práctico. Práctico. ¿Y cuál es la reversión, el cambio que ustedes aplicaron ahí? En Tanta le ponemos langostinos y una salsa cóctel o salsa rosada, con otros nombres, que le da un toque de frescura, sabor y el contraste de la masa de la causa con el marisco y la salsa. Es riquísimo. Es fabuloso, es muy hermoso. Eso es lo que sale más acá en Tanta también. Gracias por recibirme. Muchas gracias por la visita. Vamos a un pequeño corte comercial, pero por favor no se vayan. ¿Saben por qué? Porque hay muchísimas más cosas maravillosas para descubrir. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Amigas y amigos, lamentablemente llegamos al final del programa. Recorrimos Bolivia, Paraguay y Perú. Conocimos personas extraordinarias y degustamos comidas maravillosas. Bueno, pero el programa se terminó, así que los espero la semana que viene. Chao. Qué programa sorprendente tuvimos hoy. No solo hemos conocido platos, comidas y costumbres traídas por los inmigrantes de pueblos hermanos, sino también sus historias repletas de audacia y emoción. Mi voto de hoy va para la comida peruana, por favor. Nos vemos la semana próxima para seguir disfrutando de más historias ricas. ¡Chao!